Hoy en Hablemos en lo Secreto. Una de las definiciones que podríamos mencionar acá es que un trauma emocional es una herida psicológica. Nosotros podemos decir que un trauma evidente es aquel que uno reconoce. Lo que sucede con el cerebro es que cuando la situación es muy fuerte, bloquea aquello. Hay varias formas de trabajar un trauma. A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de Hablemos en lo secreto. Y continuamos hoy hablando sobre los traumas, pero antes le damos la bienvenida a Rogelio Morales. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, Eric, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, emocionado con un nuevo programa con el cual podemos compartir eh, algunas preguntas, ¿verdad? Que nos quedaron de la vez anterior y también un nuevo tema. En Hablemos en lo Secreto, tus preguntas tienen un lugar especial. Hoy respondemos a lo que más te inquieta. Hola, soy Fabiola de Formosa, Argentina. Voy a ser mamá por primera vez y tengo 26 años. Mi relación con mi mamá no fue buena y ahora que estoy esperando a mi bebé, tengo miedo de no ser una buena mamá, porque pienso que al no haber tenido una buena experiencia con ella, podría repetir los mismos errores. ¿Qué puedo hacer para romper ese ciclo y asegurarme de darle lo mejor a mi hijo? Bueno, qué gusto saludarte, Fabiola, y gracias por la sinceridad, porque es una pregunta eh, que sale desde lo profundo del corazón. Eh, Sentir estas inquietudes, pues son normales. Podríamos decir que tienen fundamento en tu experiencia como hija. Y es bueno plantearse esto. ¿Cómo hago para no repetir esos modelos? Para que mis hijos no pasen por lo que yo pasé. Bueno, lo primero es que hay que explorar más el tema a profundidad. Eh, Uno tiene que ver cómo fue la experiencia, cuál fue el trato, el modelo familiar, para entender qué herramientas necesitas para no repetir aquello. Siempre recuerdo que mi profesor de terapia de familia, el doctor Wang, decía, repetimos lo que más aborrecemos de nuestra familia de origen. Entonces, la ayuda terapéutica es fundamental, fundamental. Reconocer uno, como acabo de mencionar, cuál fue esa influencia negativa de la familia de origen es también importantísimo para proponerse uno no repetir aquello. Pero en la ayuda profesional, uno recibe las herramientas necesarias dependiendo de la situación que dejó alguna huella, algún miedo eh, para la crianza. Lo otro es tener suficiente información de qué se trata la crianza. Los primeros meses, los primeros años, hay que empaparse bien de información, tener siempre referentes, ¿verdad? Personas que ya han pasado por esto y que con su experiencia le comparten a uno, esto se hace así, esto se hace así. Por otro lado, a veces encuentra uno cercano ahí a la localidad donde uno reside, grupos de apoyo en la iglesia, en alguna organización que pueden orientar mejor todo esto. Pero indiscutiblemente hay que fomentar un vínculo seguro con, con el bebé. Eso significa que uno debe hacer todo el esfuerzo para proveerle todo lo necesario, para poner en práctica lo que ha aprendido en la teoría, en las lecturas, en la guía que ha recibido, en la asesoría profesional. Ser paciente con usted misma, porque uno se va a equivocar, uno va a cometer errores en todo este proceso, pero tenerse paciencia, porque a como has formulado tu pregunta, lo único que yo veo es que tenés buenas intenciones y grandes deseos de llegar a ser una buena madre.
Así que yo pienso que esto es muy importante y meter a Dios en la ecuación para que te dé paz, te dé tranquilidad y también te dé sabiduría. Hola, soy cristiano y estoy casado, pero en realidad sigo en la relación principalmente por mi hija. A veces me siento abrumado y me gustaría dejar todo, pero me quedo por ella. ¿Es saludable tener este pensamiento o le estaré haciendo daño a mi hija al mantenerme en una relación en la que no estoy plenamente feliz? Marcelo, Medellín, Colombia. Hola Marcelo. Tu pregunta también, como la anterior, es muy sincera, muy transparente y demuestra que sos una persona de gran corazón y estás poniendo a tu hija de primero, entendiendo que es una persona vulnerable, una persona que tiene mucha dependencia de papá, de mamá. Definitivamente, pensar en el bienestar de los hijos es muy importante. Hay que comprender que son personas en proceso de maduración y que las experiencias como la separación, el divorcio, la pérdida de un ser querido va a generar una gran crisis. Eh, Está bien pensar en ella, pero está bien pensar en tu bienestar emocional y lógico el de tu pareja también, porque si la situación está tensa, hay mucho conflicto y se piensa de esta manera, es porque los dos la están pasando mal. Como siempre decimos acá, la ayuda profesional es importante. La terapia de pareja, la orientación espiritual es fundamental, porque uno debe trabajar pro matrimonio, pro relación. Por alguna razón tienen una hija, por alguna razón desarrollaron un proyecto juntos. Entonces, es una lástima que se pierda eso. Claro, a veces las circunstancias, los ajustes que vamos haciendo como pareja, las diferencias, pues nos van llevando a la crisis y la relación se enfría. Aquí sería importante eh, generar un diálogo en pareja para que tomen medidas con respecto a la relación. Sin embargo, no siempre se puede llegar a un acuerdo, no siempre se puede llegar a la misma posición de rescatar la relación. Si van a estar aguantando una relación que se les ha vuelto difícil, su hija también va a estar sufriendo, también la va a estar pasando mal. Entonces, muchas veces hay que pensar, eh, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es el sufrimiento que más conviene? ¿El de la separación o el de continuar? ¿Y por qué? Bueno, porque no se quiere arreglar la relación de pareja y se quiere seguir ahí por la niña. Entonces, ella la va a pasar mal, al igual que ustedes. O ustedes dicen, bueno, no, como no se puede arreglar este tema de pareja, nos separamos. La niña va a una terapia que le ayude a manejar la separación y eh, ustedes como padres buscan llevarse bien, tener una buena armonía, ser buenos padres con ella, proveerles todo lo necesario. Eh, este tema es complejo precisamente porque involucra a varias personas, sus diferentes necesidades, pero como siempre decimos por acá, qué importante es meter a Dios en la ecuación para que nos dé sabiduría. Perfecto. Y ya tenemos la última pregunta que es Pedro de Mazatlán, México. Hola, tengo un complejo de sentir que no soy útil, por lo que trato de hacer cosas para los demás, con el objetivo de agradarles. Sé que esto no está bien, pero no sé cómo cambiar este comportamiento. ¿Qué puedo hacer para superar esos sentimientos de inutilidad y encontrar una manera más saludable de sentirme valioso? Gracias, Pedro. Muy valiente tu pregunta. Em, para entender un poco más este sentimiento que experimentas, es fundamental entender cuál es la raíz del problema. Identificar de dónde proviene ese sentimiento de sentirse inútil. Bueno, mira, a veces proviene de una crianza muy sobreprotectora donde nos resolvían la vida, nos resolvían todas las cosas y aprendimos a que otro lo haga y no yo. Entonces no tenemos la experiencia de resolver.
y estamos continuamente consultándole a alguien si lo que hicimos está bien, si es correcto, qué será lo mejor. Bueno, eso le va generando a la persona un sentimiento de inutilidad. Pero también muchas veces el estar en una familia que fue difícil, nunca quedamos bien y nos esforzamos por aquello. Entonces entramos en una situación de complacer para recibir aprobación. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque no vamos a poder quedarle bien a todo el mundo, no vamos a poder complacer a todos. La búsqueda de la aprobación no nos permite desarrollar una autoestima saludable, porque estoy calificándome, validándome desde lo externo, pero mis emociones se fortalecen, se empoderan desde lo interno, lo que yo creo acerca de mí. Primer paso que te recomiendo, bueno, aceptar estos sentimientos. Segundo, hay que cuestionar esa creencia. Empiece a analizar todas aquellas cosas en las que usted es bueno, en las que usted es útil y en aquellas que le cuesta, esfuércese por aprender, demuéstrese, no compita con todo el mundo, más bien vuélvase muy valiente y enfrente las circunstancias y supérese a sí mismo. Atienda su autoestima. Puede ir a un proceso terapéutico que trate la autoestima, donde usted se dé cuenta lo valioso, lo importante, lo único, lo inteligente, lo especial que es. Establezca límites con los demás. No permita que porque ya usted ha complacido a mucha gente, ha quedado bien, ha buscado la aprobación, entonces ahora esas personas vienen a aprovecharse, a manipularse de usted porque obtienen grandes beneficios suyos. No, es momento de poner límites y cada cosa que vos logres, apláudase, felicítese, celebre y considere a Dios para que le dé fortaleza y sabiduría también. Gracias por compartir tus inquietudes. Sigue preguntando, sigue descubriendo, aquí, en Hablemos en lo Secreto. ¿Qué tema Rogelio, tenemos hoy? ¿cómo definimos los traumas? ¿Cómo definimos los traumas? ¿Querés que hablemos de traumas entonces? Bueno, mira, este, una de las definiciones que podríamos mencionar acá es que un trauma emocional es una herida psicológica, ¿ok? Eso es importante que quede claro. Causada por una experiencia o una serie de experiencias extremadamente estresantes o amenazantes, que lo que han hecho en ese impacto que nos han ocasionado es superar la capacidad que tenemos para afrontar aquello. Y estas experiencias pueden ser eventos únicos, como por decir algo, un accidente grave, ¿verdad? Que le ha sucedido a alguna persona, o muy continuo, como aquellas personas que se han expuesto a la violencia durante mucho tiempo, se han expuesto al abuso emocional o al abuso físico. ¿Ok? Esto es un dato muy interesante. No hay una sola, digamos, posición psicológica al respecto en el sentido de mencionar, fulano de tal dice, fulano de tal. Más bien esto es como una idea de los diferentes pensadores sobre el tema. Hay una persona que es referente, que es Judith Herman, y escribe un libro muy interesante, por si quieren leerlo, que se llama Trauma y Recuperación. Una de las cosas interesantes o importantes mencionar con respecto al trauma es que su naturaleza es multifactorial, o sea, es un fenómeno complejo
Involucra múltiples factores: biológico, psicológico, espiritual y social. Y por otro lado, eh, no es lo mismo hoy en día entender qué es trauma a hace 50 años, ¿verdad? El concepto se ha estudiado mucho, se ha ido analizando para poder ser tratado de una manera óptima. Y Rogelio, ¿las fobias son consecuencias de los traumas? No necesariamente, pero sí pueden existir algunas fobias que son miedos irracionales, ¿verdad? Este, como producto de los traumas. Pero no podríamos decir como que están completamente ligados, ¿verdad? Em, Hay experiencias muy complejas que han vivido las personas y que les han generado fobias. Sin embargo, me imagino que durante este tiempo que conversamos vamos a ver cómo afrontar un trauma. Bueno, las fobias tienen un mecanismo muy parecido de afrontamiento. Rogelio, ¿y qué es la diferencia entre un trauma evidente y uno acumulativo? Ok. Em, Nosotros podemos decir que un trauma evidente es aquel que uno reconoce, que uno se da cuenta de una manera muy fácil, como digamos, sufrimos un accidente de tránsito, entonces ahora yo siento algo muy feo al subirme a un vehículo o al pasar por ese lugar o al recordar la situación. Entonces se dice, bueno, este es un síndrome postraumático, ¿ok? Pero hay otros que son muy difíciles de identificar. En todo esto que estamos hablando, porque este tema ya son palabras mayores, no es así como que yo voy a ir a que me den un consejo a ver qué hago. No, yo quiero hacer la salvedad que los traumas se tienen que tratar en terapia, ¿verdad? Es un trabajo más terapéutico, más profesional, por las implicaciones que tiene, por las herramientas que hay que utilizar. Entonces, algunas personas que manifiestan síntomas que se relacionan con los traumas, en un proceso terapéutico se llega a determinar que puede ser que tenga un trauma eh, sutil o acumulativo, que es, digamos, como lo dije al principio, la continuidad de una situación como un abuso sexual, un abuso emocional, la exposición a la negligencia. Y sí te puedo mencionar que estos traumas sí tienen, digamos, características. Por ejemplo, una persona que sufre un trauma eh, tiene una intensidad en la respuesta emocional. O sea, experimentan emociones muy intensas, abrumadoras, como miedo, terror, desesperanza, desesperación, o se quedan en un estado de shock. Por otro lado, también experimentan una desconexión de sí misma y una desconexión con respecto a los demás. Hay intrusiones, recuerdos recurrentes, diría uno, recuerdos majaderos, insistentes, invasivos, relacionados con el evento traumático, los flashbacks que llaman algunos, ¿verdad? Que, oh, llegó aquello. Eh, por otro lado, también como una característica se da la evitación, no levitación, sino la evitación, ¿verdad? Que es que la persona evita situaciones, personas o lugares que les recuerden el trauma. Permanecen en una hipervigilancia, eh, constantemente en alerta,
constantemente a la defensiva, conductas muy ansiosas y se altera las emociones y el comportamiento. Entonces la persona puede experimentar cambios en sus emociones, como por ejemplo ira, tristeza, culpa, y de pronto todo lo contrario. O también cambios en el comportamiento, tener momentos muy sociales y de pronto momentos muy aislados. Estar muy concentrada en algo y luego perder la concentración. Entonces, en ese sentido, se puede decir que eh, hay una serie de síntomas que pueden guiar a la persona que está atendiendo a alguien que ha sufrido un trauma para determinar su condición y brindarle algunas herramientas. Rogelio, pero esos son si la persona se acuerda de alguna situación, pero también hay personas que tienen traumas de los cuales realmente sucedieron en el pasado, pero no tienen un recuerdo, Sí, lo guardaron sí. y piensan que es Ahí, normal. ahí la terapia, Eric, es la que tiene que trabajar bastante fuerte, porque lo que sucede con el cerebro es que cuando la situación es muy fuerte, bloquea aquello, lo bloquea. El recuerdo de una situación es tan dolorosa que el mecanismo es bloquearlo para que usted no lo recuerde y jale aquel dolor. Cuando uno guarda un recuerdo, el recuerdo va con olores, colores, sonidos, sentimientos. Así va el recuerdo. Entonces, si aquella situación fue totalmente abrumadora y dolorosa, muchas veces el cerebro hace un bloqueo. Y es curioso, porque no solo se deja de recordar, digamos, lo que pasó en el año 2021, el 2 de mayo del 2021. No, a veces se olvida todo el 2021 o de todo mayo hasta enero. Y ese es un mecanismo de protección. Entonces el proceso terapéutico tiene que ayudarle a la persona a poder trabajar aquello. Y no creas, es difícil muchas veces cuando se revive el trauma, porque va a venir cargado de sentimientos, de miedos, de inseguridades y de dolor. Sí, me imagino que también muchas personas que caminan con temor, con inseguridades, con dudas y cosas, puede ser que tengan traumas del pasado, que no saben. Existe la posibilidad, sí, existe la posibilidad. En otros casos, sí corresponde a alguna situación que se le haya presentado en la vida y que si recuerden, ¿verdad? Puedes recordar haber sido castigada violentamente eh, por su pareja o por sus padres. Puedes recordar tal vez un abuso sexual eh, y eso le genera todos estos sentimientos, todas estas emociones, cambios en la conducta que hemos dicho. Ahí estaríamos hablando de alguien que tiene un trauma evidente. Pero como vos decís, ese sutil a veces es el más difícil de que la persona lo pueda reconocer. Entonces, tiene conductas que no entiende, que no sabe cuál es su origen y eso le va generando también mucha inseguridad y mucha preocupación. Rogelio, ¿qué papel juega la fe y la espiritualidad en un proceso de sanación de una terapia? Ok, la fe cristiana puede ser una fuente de mucho consuelo y mucha esperanza. Tenemos que comprender que esas son las bases de la fe cristiana, el amor, la esperanza, el consuelo y la salvación. Eh, Hay que entender que para la sanidad de un trauma
van a estar presentes tanto la terapia psicológica como también el apoyo espiritual. Entonces, podríamos decir que tienen una conexión importante. Si nos enfocamos en los beneficios de la fe en la sanidad de un trauma, podríamos decir que la conexión con Dios, un Dios amoroso, un Dios compasivo, le ofrece a las personas un sentido de conexión. Recordemos que en el trauma muchos pierden la conexión con sí mismos y con los demás, ¿verdad? Le da seguridad, conexión y le da propósito. Y esto le ayuda a las personas en su proceso de sanidad a sentirse menos solas, a sentir compañía, a poder descargar con Dios lo abrumado de sus sentimientos y a descargar con Dios también el dolor. Entonces, la persona debe tener una actitud de búsqueda de consuelo, de búsqueda de paz y de sanidad en Dios. Por otro lado, también pilares de la fe cristiana, como es el perdón, eh, es algo que provee la fe. Perdonar y perdonarse, porque muchas personas arrastran culpa, porque hoy en día tienen un trauma porque cometieron un error. No sé, hay alguien que iba manejando, Eric, y tomó alcohol y causó algo pavoroso. Entonces, eh, perdonarse, que es una de las cosas que más cuesta a veces, aceptar la culpa y decir yo me perdono y hacer las paces con uno mismo y también perdonar cuando más bien el trauma es porque he sido víctima de un abuso o de una irresponsabilidad o negligencia de alguien. Por otro lado, también la fe cristiana, como lo decía al principio, es esperanzadora hacia el futuro. Nosotros tenemos esperanza hasta para la muerte, porque creemos en la resurrección. Sabemos que esta vida es pasajera y tenemos esperanza también en que los sufrimientos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario le permiten entendernos cómo estamos, cómo nos sentimos y venir en nuestra ayuda. Y por otro lado, la comunidad de fe. Una comunidad de fe que apoya, que anima, que está ahí para cualquier situación que se presente, que brinda un acompañamiento. Eh, Creo que esos son elementos importantes en la comunidad de fe para lograr uno estabilizarse en un proceso terapéutico, ¿verdad? Juntamente eh, de un trauma emocional. Rogelio, ¿y cómo puede hacer una persona que le da miedo buscar ayuda? ¿Cómo puede uno mantener cómo la persona puede hacer para darse cuenta de que necesita ayuda? Bueno, mira, pienso que hay dos formas. Una es, hay conciencia de que algo no anda bien. La persona puede decir, es raro, pero de pronto hoy me siento mal, me siento triste o me siento ansiosa o me han venido una serie de pensamientos feos o tengo pesadillas y son recurrentes. No quiero decir, Eric, que esto es porque hay un trauma, ¿verdad? No, sino que son cambios en el estado de ánimo, cambios en la conducta, miedos, inseguridades, estrés, etcétera, por cosas que la persona dice, no tiene sentido que yo esté así. Entonces, cuando hay un reconocimiento, hay una evidencia, yo siempre digo,
hay que conversar con alguien, hay que buscar ayuda. Lo otro es cuando nos hacen observaciones, y tal vez la familia, los padres, la pareja, la novia, el novio, los hermanos, no sé, amigos, te empiezan a hacer observaciones en ese sentido. Y usted ve que no es que están haciendo bullying, ¿verdad? O algún tipo de acoso. No, no, es gente que te quiere, que te valora, pero que te dice, te he visto así, te he visto así. No hay que tener miedo de buscar, de recibir ayuda. En algunos casos hay que pasarle por encima al orgullo, ¿verdad? Porque creemos que no necesitamos. No, mira, Eric, todos necesitamos terapia. Todos necesitamos dirección espiritual. Nadie se escapa. Todos ocupamos sentarnos a conversar sobre temas emocionales, sobre temas de carácter, nuestras relaciones afectivas, nuestra familia de origen, nuestras creencias, nuestra fe. Lo necesitamos para mejorar, para crecer y también para descubrir aquellas cosas que nos están estorbando conscientes o inconscientemente en el buen manejo de nuestra vida. Rogelio, ¿y es posible sanar completamente un trauma o es difícil? Bueno, sí se puede, sí se puede. Que sea fácil, yo te diría que eso depende de la situación. De lo que he leído yo sobre traumas, la mayoría de especialistas recomiendan utilizar diferentes enfoques para que esto pueda ir mejorando cada día. Es un proceso complejo, es un proceso muy personal, pero sí es posible. Eh, Se requiere primero que la persona lo desee, tenerlo bien identificado, ir donde un especialista bien calificado o una especialista. Y por el otro lado también mucho esfuerzo, mucha valentía. Hay que tomar esto como un proyecto personal que hay que irlo sacando. Y es un proceso. No hay magia en esto. Bueno, no hay magia en nada, pero menos en esto, ¿verdad? Es de paciencia. Em, lo que se dice es que, digamos, hay varias formas de trabajar un trauma. Está la terapia cognitivo-conductual, que hoy en día es como muy reconocida en este tipo de situaciones. Ya esa es una aplicación que hace una persona profesional que se especializa en en este tema, en el campo de la terapia. Eh, Hay que trabajar el estrés postraumático y los síntomas que se van desencadenando, este, o se han ido desencadenando a raíz de la experiencia que ha vivido la persona. Algunos dicen que practicar un poco eso que llaman el mindfulness, ¿verdad? Este, enseñar a prestar atención al momento presente, desenfocarnos del pasado, ¿verdad? Ayudarnos a reducir la ansiedad, que la relajación, que la respiración, esas cosas funcionan. Lógicamente no hay ladas, debe existir como un paquete, ¿verdad? Algunos utilizan la exposición gradual y es una técnica que le va ayudando a las personas a exponerse gradualmente al recuerdo incómodo, a la situación que le provoca ese dolor, esa ansiedad, esa angustia, esa inestabilidad emocional de una manera segura
y controlada. No es algo que, ok, vamos a acordarnos de todo. No, 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 no. Todo esto es un proceso muy sensible. Vamos a ir al ritmo que la persona nos va permitiendo avanzar. Y lógicamente, la parte espiritual, que yo nunca la puedo desligar de estos procesos, como lo mencionábamos anteriormente, por todos los beneficios que nos va generando la espiritualidad en cuanto a la esperanza, al perdón, a la superación, a tener un Dios que te acompaña en todos estos momentos difíciles de la vida. Me imagino, Rogelio, que después de que ya la persona va sanando ese tipo de traumas, las relaciones se vuelven diferentes con las personas y con todo, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, una de las cosas que se menciona es que hay que construir relaciones saludables después de un trauma. Y para mucha gente puede ser muy desafiante. Sin embargo, es posible. Hay que aprender a establecer límites dependiendo de la situación que se haya vivido, confiar más, pero con reservas. Hay que probar las amistades, hay que probar las relaciones, a ver si son legítimas, son sinceras, son transparentes. Y eso puede generar un poquillo de inestabilidad, sobre todo si son relaciones más de carácter sentimental o afectivo, o algunas personas que deciden restaurar las relaciones con la familia. También puede ser útil unirse a grupos de apoyo que le faciliten a uno expresarse, hablar de sus miedos, eh, liberar sentimientos. Lo que sí es algo que es totalmente, digamos, complejo, es que la persona llegue a tener una relación importante con su agresor o su abusador. Prácticamente es algo no recomendable, Eric, porque quien está cambiando es quien sufre el trauma, no la otra persona. Entonces se puede perdonar a esa persona, claro que sí, para recibir paz, para sentirse uno más libre, pero la otra persona no está cambiando, la otra persona no está haciendo nada. Entonces, sanar un trauma, perdonar uno a alguien, no significa que vamos a andar ahí para arriba y para abajo como que si nada hubiera sucedido. Eso no, eso no. En todo caso, se supone que cuando el trauma ha sido generado por algo como esto, la persona estará enfrentando quien lo hizo, ¿verdad? Quien abusó, quien violentó, este, estará en un tema legal, ¿verdad? En un tema ya de a veces hasta de cárcel. Entonces, sí es importante aclarar eso, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, no, es que yo no puedo perdonar, yo no puedo, no, 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 es que no significa que vamos a volver a aquella relación, jamás. Más bien, eh, es mejor mantener distancia. Bueno, Rogelio, algunos puntos claves para irnos. Sí, un tema muy interesante, ¿verdad? Yo creo que primero el trauma se puede manifestar de diversas formas y afectar a cualquier persona. Tenemos los sutiles y tenemos los que son evidentes. Em, la sanación es posible. Está el proceso psicológico, está el proceso espiritual también, que yo pienso que deben ir de la mano, ya que la fe y la espiritualidad son un apoyo importante. Buscar ayuda profesional para poder tratar uno aquello que uno está experimentando, está sintiendo, tal vez no sea producto de un trauma, pero busquemos ayuda. Todos y todas deberíamos sentarnos a conversar con un profesional en la salud emocional. Construir relaciones saludables, perdonar, eso también es muy importante, lo podemos rescatar de este tema. Y
Por otro lado, ponerle atención a la gente que nos ama, que nos quiere y que nos hace observaciones, ¿verdad? Y nos dice, ¿por qué te veo así? Tenés varios días de estar de esta manera y de esta otra. Pongamos atención. Eso no quiere decir que nos estén molestando o estén inventando cosas de nosotros. Algo tendrá que ver aquel comentario. Y eso nos puede llevar a nosotros a buscar ayuda. Si pasé por una experiencia muy evidente, traumática, no hay duda, buscar ayuda es lo mejor. Y por cierto, hablando de ayuda, ¿a dónde se te puede localizar, Rogelio? Claro, al WhatsApp, al 506-8835-7805. 506-8835-7805. Ahí me escriben, por favor, para sacar una cita, para conversar, algún taller, lo que se necesite en esta dirección. Pero no es para llamadas, por favor. Bueno, Rogelio, gracias una vez más. Creo que este tema también, como muchos, tiene mucha que hablar, ¿verdad? Y algunos temas también son como muy personales, que hay que tratarlos ya con un profesional. Así es que nos vemos y escuchamos en la próxima. Claro, y cualquier pregunta, bienvenida para los próximos programas. Gracias, Rogelio. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.